Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante y vocal coach. Bienvenidos al canal Mexi Love, retransmitiendo desde Jalisco, desde México. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, otra vez Donald Trump en el punto de mira. Y es que no para de mandarnos pullitas. Pullitas, así, ¡pum! Pullitas. Evidentemente, lo que quiere hacer o lo que él cree que puede hacer no va a ser tan sencillo. Y es que no lo va a permitir ni México ni Cuba, que también les concierne a ellos. Ahora dice que va a cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? El Golfo de América. Hola, ¿qué tal? Ni por asomo. Yo creo que le hacen falta unas clasecitas de historia a este hombre. Vamos a ver unos videos que os he preparado, ¿de acuerdo? Con las explicaciones pertinentes para que no digáis, no, es que sí que puede, porque no sé qué, porque no sé cuántas. No, señores, no se puede. Y además es que vamos a darle una clase de historia en toda regla. Vamos a ver el video. Vamos a ver el primer video, luego os iré comentando más cositas y os iré mostrando más cositas, ¿de acuerdo? Recuerda, si te gusta esta clase de reacción, por favor suscríbete al canal, que es totalmente gratuito, lo sabes. Regálame un like, que también es muy importante para que el canal continúe en crecimiento, y coméntame abajo también en comentarios qué os ha parecido las declaraciones que vamos a ver a continuación de Donald Trump. La verdad es que yo creo que le hacen falta unas clasecitas de historia a este hombre, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir poquito a poco y vamos a ir viendo el video y a ver qué es lo que dice. Venga, vamos allá. But no, something's going to have to be done. Same thing with Mexico. We have a massive deficit with Mexico, and we help Mexico a lot. They're essentially run by the cartels, and can't let that happen. Mexico's really in trouble. Bueno, México está realmente en problemas, en muchos problemas. ¿De dónde vienen los problemas si no es de nuestro vecino? ¿Vale? Sois los mayores exportadores en armas. Eso ya para empezar. Entonces, si no exportarais armas, seguramente estaríamos un poquitín mejor en México, ¿eh? Un poquitito bastante estaríamos. A lot of trouble. Very dangerous place. And we're going to be announcing it. Mira, está en serios problemas y yo creo que el primer país que está en serios problemas es el tuyo, es el de usted. ¿Por qué? Porque lo primero de todo, que tienes que combatir la corrupción, que también tienes en tu país, en Estados Unidos, ¿verdad? Por lo que sea. El problema de las armas, que todo el mundo puede portar un arma y no pasa absolutamente nada, siempre y cuando tengas permiso, evidentemente. Pero el permiso lo regalan en la feria, ¿de acuerdo? Entonces, luego también el problema de las sustancias ilegales que también tenéis en Estados Unidos. No lo sé, o sea, te quiero decir, primero tendrías que hacer una limpia de tu país y de todo lo que pasa y ocurre en tu país, cosa que no dudo que no lo vayas a hacer, pero que a nosotros no nos salpique, ¿vale? Déjanos tranquilos, déjanos en paz, que tenemos bastante con lo que tenemos. A future date, pretty soon we're going to change because we do most of the work there and it's ours. Sí. We're going to be changing sort of the opposite of Biden, where he's closing everything up, essentially getting rid of 50 to 60 trillion dollars worth of assets. We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. Yo creo que no tienes ni idea de lo que necesitas para cambiar ese nombre. De hecho, ese nombre y, y otros nombres también, que vamos a ver el video ahora, ¿de acuerdo? Están antes de que tú nacieras incluso, lo cual no los puedes cambiar así, porque ya están registrados así en muchísimos sitios. O sea, porque a un presidente no le guste el nombre o le parezca más bonito, lo va a poder cambiar. Para nada. Which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. It's appropriate. And Mexico has to stop allowing millions of people to pour into our country. They can stop them. No, no, no. O sea, ¿cómo que México tiene que parar la exportación a tu país? Yo creo que México lo que tendría que hacer es dejarlos pasar para que tú te ocupes de ellos. Porque de hecho, nosotros nos ahorraríamos muchísimo dinero y muchísimos disgustos dejándolos pasar. Y tú te apañas con ellos. ¿Por qué tenemos que hacer nosotros el trabajo sucio que tendrías que hacer tú deportándolos? ¿Por qué? O sea, es algo que tampoco entiendo. Hemos visto videos en el canal, muchísimos, de esta clase de comentarios que estoy haciendo, y la verdad es que no entiendo del por qué tenemos que nosotros parar a los inmigrantes para que no pasen a Estados Unidos.
Que pasen. O sea, que pasen y ya te las apañas tú como quieras. And we're going to put very serious tariffs on Mexico and Canada because Pero es que ahora, o sea, va a poner aranceles más elevados a México y a Canadá. O sea, ya no estamos hablando del 25%, podía haber unos aranceles del 25% hasta del 100%, ¿vale? Empezamos con unos aranceles del 25%, evidentemente Claudia Sheinbaum ya respondió respecto a esto, pero es que va a subir más los aranceles. ¿Por qué no nos dejas en paz? ¿Qué tienes contra México? ¿Qué tienes que no puedes vivir sin México? ¿Qué tienes con los mexicanos? No lo entiendo. Que alguien me lo explique porque no entiendo. Canada, they come through Canada too, and the drugs that are coming through are at record numbers. So we're going to make up for that by putting tariffs on Mexico and Canada. ¿Va a implementar otra vez aranceles? O sea, es algo, me parece, vamos, me parece, no sé. Vamos a ver a continuación otro videito que os he preparado, ¿de acuerdo? Para hacerle llegar a Trump de que no lo va a poder hacer. O sea, no lo va a poder hacer, pero por muchísimas cosas, ¿eh? O sea, no es porque se diga, no, es que no va a poder hacer. No, por muchísimas cosas. Vamos a ver el video a continuación y luego vamos a ver una clase de historia también que tenemos preparada exclusivamente para él. Vamos allá. El presidente no puede cambiar oficialmente el nombre de un golfo o cualquier otro accidente geográfico por su propia voluntad. Este tipo de cambio implica procesos legales, administrativos y diplomáticos, dependiendo del alcance de la modificación. En este caso, el supuesto cambio de nombre tendría que ser avalado por organismos internacionales, como la Organización Hidrográfica Internacional y la comunidad internacional. También requeriría el consenso de los países que comparten el Golfo, en este caso, Estados Unidos, México y Cuba. En resumen, un presidente no tiene la autoridad unilateral para realizar dicho cambio. Yo creo que esto, yo creo que es para llamar la atención, mayormente. O sea, creo que es para llamar la atención. Porque un presidente normal estas declaraciones no las hace. Sabiendo un poquito también de historia, cuidado. O sea, sabiendo un poquito de historia, yo creo que esto tampoco tampoco creo que lo tenga que decir, ¿no? Pero vamos a ver ahora otro video, ¿de acuerdo? Donde le contesta evidentemente Claudia Sheinbaum. Es que es normal, ¿no? Es lógico. Le vamos a dar una clasecita de historia con un señor también que sabe de historia muchísimo. Vamos a ver el video. Muy buenos días y con su permiso, señora presidenta, vamos a ver ahora un poco de historia de nuestro territorio, porque es bien interesante ver lo que ocurría. Fíjense, este es, si me permiten, un micrófono va a ser más fácil. Nos encontramos este mapa mundi de 1607. 1607, cuidado. No había nacido ni Donald Trump, ni su madre, ni su abuela, ni su tatarabuela, ni su tarataratatatabuela. O sea, literal. Que editó un flamenco para la Compañía de Indias de Ámsterdam. En este mapamundi aparece ya por vez primera lo que es la América mexicana, así la denomina este cartógrafo, con lo que es México y lo que es ya Sudamérica. Es el primer mapamundi casi completo de lo que en el siglo XVI se descubrió. La siguiente, por favor. Este es un acercamiento. Entonces yo les quiero decir, aquí dice América, que fue descubierta en 1492 por Cristóbal Colón a nombre del rey Carlos I de España. ¿Y por qué se llama América Mexicana? Pues obviamente porque México era un territorio muy rico en culturas y muy rico en muchas situaciones particulares de riquezas minerales, etcétera. El hecho es de que América Mexicana es reconocido desde el siglo XVII, principios del siglo XVII, como el nombre de toda la parte norte del propio continente. Y señalo aquí que entre la Florida y Yucatán se reconoce
al Golfo Mexicano como un punto náutico fundamental para la navegación del siglo XVII en adelante. Siguiente lámina, por favor. Tan es así que nuestro prócer, el padre del Estado mexicano, como yo le denomino, don José María Morelos y Pavón, hace en la Constitución de 1814 en Apatzingán el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana. Es decir, desde 1607 se conocía como América Mexicana. Y veamos la siguiente, por favor. Esto era lo que reconoce la Constitución de Apatzingán, reconocía toda esta parte del territorio en donde destaca Texas, la Florida, Luisiana, que fue una concesión un poco rara que dio España a Francia para que pudieran poblarla. El hecho es de que el nombre de América Mexicana existe antes de que llegara el primer grupo de peregrinos a poblar Virginia, que es a finales de 1607, es decir, mucho después que el primer mapamundi que estamos presentando. Y esto es lo que un seductor de la patria, le dicen algunos. Yo digo el 15 uñas, es decir, Santana, les cedió a los Estados Unidos para dejarnos esta parte del territorio que, como ustedes saben, él perdió de manera por demás escandalosa. Y pues también me recuerda que hubo un grupo de fifís mexicanos que se llamaban los Polcos, que apoyaban a este tipo para que regresara a ser presidente de México a pesar de haber vendido la mitad de la patria. Esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Y el nombre del Golfo de México, con toda la pena, pero es además de histórico, está registrado ante organismos internacionales que lo consideran como un referente náutico desde el siglo XVI, antes de que existiera los Estados Unidos. Es todo. La primera. Ahora viene Claudia Sheinbaum. Digo, obviamente, Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas, pero el siguiente, ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Desde 1607, la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Entonces, vamos a llamarle América Mexicana. Se oye bonito, ¿no? Y Golfo de México, pues, desde 1607 y además está reconocido internacionalmente. Bueno, aprovecho porque sé que me lo van a preguntar. Yo creo que ayer el presidente Trump le malinformaron, con todo respeto al presidente Trump, porque yo creo que le informaron que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna, pero no, en México gobierna el pueblo. Goma, jeroma, pastillas de goma, como se dice en España. Golpe bajo. No, pero es que además es que se lo tiene merecido. O sea, es que vamos a ver, tendrías que tener un poquito más de nociones de historia para hablar de algo que tú crees que puedes hacer. No, señores, no es tan sencillo como parece. No es tan sencillo como parece. Donald Trump no puede cambiar el nombre del Golfo de México por el nombre del Golfo de América o el nombre del Golfo de Estados Unidos. No, es lo mismo.
no lo puede cambiar. No lo puede cambiar porque, evidentemente, Estados Unidos tiene que estar a favor y daros cuenta cuántos inmigrantes hay, hay mexicanos en Estados Unidos. Cuba también tendría que estar de acuerdo, evidentemente. Pues tampoco creo que esté muy de acuerdo, a no ser que le den una suculenta cantidad de dinerito, ¿verdad? Por lo que sea. Y evidentemente, pues México, pues ni de, vamos, ni por asomo, ni por asomo. Pero es que esos nombres ya estaban antes de que naciera Donald Trump y su tatarabuelo. O sea, te quiero decir, es que no tiene ninguna posibilidad de cambiar ese nombre. El nombre del Golfo de México no lo va a poder cambiar. Pero bueno, eso es que yo creo que es para llamar la atención y ya está, sin más, es para llamar la atención. Amores, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por haber estado en el canal. Os mando un besazo muy grande desde Jalisco, México. Os quiero mil. Gracias por estar siempre conmigo de la mano. Dejadme en comentarios qué os ha parecido y qué pensáis de este, ¿vale? De este. Un besazo muy grande. Chao. Está como una cabra.